En temas económicos, lo conversábamos hace unos instantes, pero es la noticia más importante del día. El Banco Central informó que la actividad económica cayó un 2,1% en el mes de marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Desde el gobierno desdramatizaron esta variación, niegan que Chile esté en recesión técnica. Vamos a conversar de este tema. Estamos con José de Gregorio, expresidente del Banco Central y decano de Economía de la Universidad de Chile. José, muchas gracias por el contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bien, analizando esta cifra que como estamos en un momento electoral, José, hay análisis de todos los tonos, pero usted como expresidente del Banco Central, en el escenario que conocemos, post pandemia, de crecimiento, ¿qué significa este menos 2,1% que tenemos de actividad económica? Bueno, la verdad que no sé si yo les mandé una lámina que les quería mostrar para explicar un poquito los datos, no sé si la tienen para ¿Tenemos la mostrarla, lámina? Sí, podría la tenemos. compartirla yo. Sí. Lo que pasa es lo siguiente, que la economía chilena, y si lo puede mostrar, la economía chilena creció bastante rápido el año 2021 y Ahí el tenemos. 2022 Ahí la tenemos. estuvo exactamente, ahí como ustedes pueden ver, la economía el año tiene una caída muy fuerte el 2020 y el 2021, que es la primera parte que está con esas rayas negras, ¿no es cierto? Entre esas rayas, el 2021 crece muy rápido. Y después tenemos el 2022 que está prácticamente plano. Claro, Pero el 2022 es crecimiento positivo y fuerte porque partimos de una base muy muy grande, baja. muy baja. Si tú miras la línea que va subiendo, cuando comparas en 12 meses, siempre ves crecimiento muy rápido, pero la economía ha estado relativamente plana desde principios del año 2022. Y ahí hice una línea punteada, ¿no es cierto? Y la línea punteada con los puntos que se ve que 12 meses atrás se producía más que ahora. Pero si uno le da una mirada a la figura general, lo que uno observa es que estamos en un periodo, podríamos decir, con la economía plana. Un poco más, un poco menos de repente, pero nada fuera de lo que uno podría esperar para una economía que va a estar este año entre -1, 0, probablemente podría ser positivo, depende mucho de lo que pase hacia el segundo semestre con las cifras. O sea, Ahora, estas si cifras, estas esas cifras que proyecciones estamos viendo eran más negativas para este 2023, ¿o no? Originalmente, hace un año atrás se pensaba que este año podíamos caer cerca del 2%, pero hoy día, con las cifras que hemos visto y lo que vimos de cierre del año pasado y de principios de este año, se está hablando que la caída puede ser de 1%. 1% para una economía que ha venido creciendo bastante fuerte. O sea, si pensamos que crecimos cerca de 2%, 12%, 2,5%, ¿no es cierto? Dos, qué sé yo, -1, estamos hablando que en promedio en 3 años vamos a tener como crecimiento de 3,5%. Es una economía que venía de una recesión, de COVID, todos los problemas que hemos tenido. Nuestra economía tiene un problema de crecimiento serio. Nos gustaría tratar de crecer al 5%, al 4% de manera más sostenible. Podemos, de acuerdo a las estimaciones diferentes que hay, el Banco Central, crecer a ritmos cercanos al 2, 2,5%. Tenemos un problema de productividad más que un problema macro de corto plazo. En la medida que la inflación vaya bajando, el Banco Central hacia el segundo semestre debería empezar a reducir la tasa de interés con la inflación bajando, y eso debería ayudar a que la economía empiece a recuperarse y tengamos, como se prevé, un año 2024 en torno a 2%, entre 2 y 3%, pero este año probablemente vamos a estar cero o algo negativo. Ahora, José, ¿por qué no baja la inflación en este tiempo cuando estamos viendo que el consumo está desacelerándose? Veíamos que lo que marca este menos 2,1 es el comercio y también la minería. Desde esa perspectiva, si baja tanto el comercio, significa que efectivamente se está produciendo el ajuste y debiera caer entonces la inflación, ¿o no? Efectivamente, la inflación ha estado cayendo un poco más lento de lo que nosotros esperábamos, ¿no es cierto? La inflación ha estado cayendo. Parte importante ha sido por la contribución de cosas relacionadas a petróleo, alimentos, pero la economía, la inflación está cayendo, tal vez no al ritmo que quisiéramos, pero tenemos una caída, no, pero razonable para terminar este año, ¿no es cierto?, con una inflación cercana al 8%, al 5%. Nuestra economía llegó a tener una inflación de 14%. Mm. Hoy día estamos con cifras en torno a 11%. Ahora, Obviamente no es sí, suficiente,
pero de a poco deberíamos esperar a que la inflación siga cayendo para terminar el año con un registro anual en torno a 5%. Ahora, puede sonar un contrasentido decirlo de esta manera, pero cuando cae de alguna manera el consumo, lamentablemente el comercio es el que está sufriendo, pero es, entre comillas, una buena noticia porque se está, digamos, enfriando un poco esta economía que necesitamos que los números caigan y esta inflación ceda, ¿no? O sea, bien, sí, no es un contrasentido porque en el fondo lo que tú estás diciendo es precisamente que la economía había crecido en exceso el año 2021 Ujú. y necesitaba un ajuste. Y el ajuste se ha empezado a producir de a poco. Claro, ya había Tal crecido vez en exceso no por producción, sino que por elementos que eran de demanda. absolutamente ajenos a una economía sana, que eran estas inyecciones de efectivo a través de los retiros, ¿no? Efectivamente, nosotros tuvimos un impulso el año 2021 inédito, muy excepcional, de cerca de 30 puntos del PIB. Eso ayudó a que la economía creciera a 12 puntos. Pero como tú bien dices, es muy distinto cuando la economía crece porque la demanda está impulsando, lo cual empieza a generar presión inflacionaria, que cuando somos más productivos y producimos mucho más. Y eso es lo que genera el aumento de la producción. En este caso, fue un shock de demanda que obviamente había que reducirlo. Se está normalizando, estamos todavía con niveles relativamente de consumo, digamos, no estamos en una situación deprimida, pero obviamente el crecimiento y las perspectivas son bastante más débiles que lo que traíamos en los años anteriores. Ujú. Ahora, ¿cuánto debiéramos esperar que el Banco Central ceda y el IPOM nos diga que hay que bajar la tasa? Bueno, va a depender mucho de la evolución de la inflación, porque en cierta medida, y fue la que tú también señalaste, en hasta qué punto esta desaceleración, más los otros factores que rodean y determinan la inflación, cuando esta inflación va a estar cediendo de manera importante. Si nosotros empezamos a observar en los próximos meses registros que nos lleven abajo el 10%, se va a empezar a abrir paso para que el Banco Central empiece a bajar la tasa y eso nos debería ayudar a retomar el crecimiento más rápido que si el Banco Central no hiciera nada. Ahora, en este escenario lo que necesitamos es incentivar la producción, las inversiones para poder tener este desarrollo de una manera que sea congruente con lo que queremos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer en esa perspectiva? Porque dentro de estos días también estamos conversando temas como, ya no se habla de reforma, sino que esta conversación de un pacto tributario, se está conversando también de lo que ha ocurrido en materia de empleo, con la reducción de las horas. ¿Cómo ve usted ese escenario con la necesidad de aumentar la producción? Hay que separarlo un poquito en el calendario, porque los estímulos a la inversión, lo que hagamos en materia tributaria, lo que se vaya haciendo y todo esto que tener un pacto en el cual uno diga aumentemos impuestos, pero preocupémonos también del crecimiento, de los incentivos a la inversión, de los incentivos a la creación de empleo, son cosas que toman tiempo. Uno no puede pensar, por ejemplo, que puede reducir la inflación estimulando la inversión, porque eso lo que tiene es primero un efecto de demanda y siguen subiendo los precios. Lo que tiene que hacer es generar eso y eso nos debería permitir crecer más rápido el año 2024 y los años que vienen. Y sin lugar a duda, nuestro gran problema, la inflación va a ceder, debiera la economía normalizarse, pero el gran desafío que tenemos es cómo hacerlo para crecer más, crecer en un crecimiento que sea inclusivo, satisfaciendo muchas demandas sociales que el país necesita, pero eso es una cosa que no la vamos a lograr de un día para otro. Eso es algo que va tomando tiempo y por eso es importante todo lo que se está discutiendo en materia tributaria, en materia de regulaciones, en materia de productividad en general. José, estamos en tiempo electoral. Se van a discutir estas reformas que ha planteado el gobierno. Tenemos probablemente un escenario negativo para el oficialismo el próximo 7, por lo tanto las conversaciones van a ir cambiando de tono y hoy día veíamos al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, al diputado Ramírez, entregar una carta en el Palacio de Gobierno diciendo que la inflación está aumentando, el desempleo está aumentando, la economía está cayendo a niveles mucho más acelerados de lo que se preveía y todo esto es porque el gobierno no ha tenido todavía la capacidad de entender lo mal que está funcionando la economía chilena y tomar medidas. ¿Qué se responde? Mira, yo creo que no he leído la carta, así que no me puedo hacer cargo de su contenido y poder analizarla, pero yo creo que lo que estamos viviendo nosotros propios del ciclo económico, pagando en parte
el costo de un crecimiento excesivo que tuvimos el año 2021. El año pasado se presagiaba que iba a ser un año mucho peor, no fue tan malo como se presagiaba. Por lo tanto, yo no trataría como de mezclar de que aquí hay un factor político de primer orden. Creo que el factor político es importante, el factor político es importante para llegar a acuerdos y tener acuerdos para hacer reformas en nuestra economía, reformas que protejan el crecimiento, pero que también generen mayores grados de inclusión. Y en eso yo veo a veces con preocupación esto de que los sectores políticos empiezan a extremar en su posición y no podemos avanzar. Tenemos discusiones en reforma de pensiones, necesitamos una reforma de pensiones, tenemos que ceder, no va a ser lo mejor que cada uno exactamente quisiera, pero es fundamental tener un acuerdo, necesitamos arreglar las pensiones. Y yo veo que nuestro sistema político, no los políticos, nuestro sistema político, nuestra forma, nuestra institucionalidad política es incapaz de generar acuerdo. Por eso yo creo y espero que en la discusión constitucional ya hay cosas que se han avanzado, como por ejemplo esto de que no haya representación de partidos minoritarios, que lo que hacen a veces es con un par de parlamentarios entorpecer cualquier grado de acuerdo. Necesitamos construir una economía donde pueda generarse acuerdos que no necesariamente nos van a llevar a lo mejor, pero donde podamos nosotros llegar a consensuar políticas que sean bien para el país. El caso de pensiones es el caso como más dramático. Llevamos muchos años discutiendo reforma de pensiones. Y la gran discusión es qué vamos a hacer con el 6%, que es una cosa que a mi juicio podemos discutirlo, tratar de llegar a un acuerdo, pero necesitamos una fórmula que nos permita mejorar las pensiones y subir las tasas de cotización y preocuparnos de que haya mayor formalidad. Bueno, esperemos que todo eso sea posible, al menos comenzar a conversarlo, sobre todo después del próximo domingo. José Gregorio, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en CNN Chile, en este día en que, claro, esta cifra nos golpea un poco, no era lo que se esperaba, pero sí vemos dentro del marco, estaba dentro de los márgenes que se preveían. Que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias por haber hablado contigo, Matilde, y con los espectadores. Muchas gracias.